David Rocasolano narra una de las escenas más tensas y reveladoras del libro Adiós Princesa, más o menos en el capítulo 6. Que por cierto, os he dejado el enlace al libro por si lo queréis comprar para que, bueno, podáis comprender lo que yo aquí os cuente, ya que yo simplemente voy a resumir, pero que él lo cuenta con todo lujo de detalles y está muchísimo mejor. Así que os recomendamos leer el libro de Adiós Princesas. Bueno, cuenta su encuentro con Leticia el febrero de 2004 para revisar las capitulaciones matrimoniales que debía firmar antes de casarse con Felipe. Leticia lo llama totalmente desesperada porque no entiende el documento que le han entregado. Cuando él llega a la casa del príncipe, la encuentra nerviosa, caminando de un lado hacia otro. Le entrega el texto, un legajo de unas 50 páginas, mucho más extenso que unas capitulaciones normales. Y David, que era abogado, empieza a leerlo con creciente asombro. Descubre que en el caso de separación, ella recibiría una asignación y varias residencias, pero también que el documento incluía una cláusula insólita: la renuncia total de Leticia a la custodia de sus hijos. David se lo dice claramente. Le advierte que eso no tiene validez legal, que ningún contrato puede privar a una madre de la custodia de sus hijos sin decisión judicial. Leticia estalla, se siente atacada, le reprocha su osadía y termina gritándole que no entienden a lo que están jugando, que esto no es un rollo de amor, que hay fuerzas más grandes decidiendo por ellos. Aún así, reconoce con desesperación que no puede hacer nada. Ellos te imponen que esto es así y no hay otra manera de hacerlo. Pero en ese momento llama a Felipe y le pasa el teléfono a David. El príncipe mantiene su tono afable y cortés, pero le deja claro que las capitulaciones son innegociables y que no se puede cambiar ni una coma de lo que allí está escrito. David le responde que Leticia firmará igualmente, aunque insiste en que el documento es nulo en ciertos aspectos. Después, Leticia llama a un amigo para pedir otra opinión. Este amigo es Jaime del Burgo. Sí, el mismísimo Jaime del Burgo, el que está casado con una de sus hermanas y, bueno, con el que se presupone que Leticia tendría algún tipo de amorío, según lo contado por Jaime Peñafiel en su libro Leticia y yo. Lo cual es bastante, ¿cómo decirlo?, interesante, ya que cuando este libro se escribió, se suponía que seguían con la relación, pero no lo sabía nada David Rocasolano. Así que aquí, está por aquí, y puede, no sé, dar la sensación que David ya sabría la relación entre estos dos. De todas maneras, años después, no pasaría nada porque Jaime del Burgo se acabó casando con Telma, la hermana de Leticia. En altavoz, Leticia le pide consejo mientras David escucha. Del Burgo le dice una frase que le dejan descolocados. A ti te tienen que tratar mejor que a Lady Di. Es una comparación absurda en palabras de David Rocasolano y le hace entender el nuevo nivel de delirio en el que vive su prima. La escena termina con David Rocasolano marchándose de la casa con una sensación de irrealidad, como si todo estuviera decidido antes de su llegada. Percibe que su opinión no importaba, que el documento estaba escrito y cerrado, que las decisiones venían de arriba. Leticia, atrapada entre el amor y la institución, firmaría igual, aceptando unas condiciones que la convertían oficialmente en parte del engranaje real. Todo este capítulo deja una atmósfera de resignación y fatalismo, mostrando a Leticia como una mujer consciente del precio que debe pagar para convertirse en reina, y a su primo David Rocasolano como un testigo incómodo de una rendición sin salida.
A continuación, David recuerda, es una etapa que vive como si Leticia guardara en una mazmorra una foto familiar donde va tachando rostros a medida que dejan de servir a su estrategia. Admite que, a su pesar, fue cómplice del primer tajo, el de Ana Togores, segunda esposa de Chus. En plena cuenta atrás hacia la boda, Leticia lo recluta como su 007 doméstico para imponer la consigna del silencio y aquel día le encarga la misión más ingrata: convencer a su padre de que Ana no asista. David se revela, ya que eso le parece una canallada, pero cede. Pronto entiende que Leticia solo hace de correveidile de una máquina mayor. La prisa por blanquear biografías precipita el discreto matrimonio civil de Chus y Ana con fiesta en Llanes, fotógrafos apostados y Telma posando en la entrada mientras Felipe y Leticia sonríen de molde. Aún así, el veto a Ana sigue en pie y a David le toca comunicarlo. Poco después, la tele exhibe un posado concertado a la puerta de un chino con Felipe, Leticia, Chus y la vetada Ana. Prueba de que todo se pacta y se escenifica como en una partida de ajedrez jugada con personas. La coreógrafa se repetirá en el bautizo de Sofía. Cámaras dentro, filas separadas, y solo cuando los equipos se van permiten entrar a Ana y a Antonio Vigo, el novio de la fallecida Erika. En privado se tolera, en público no conviene. Ese clima va helado a la familia hasta imitar a la realeza. Distancia como virtud, medios máximos y gestos medidos. Nombres sustituidos por parentescos. David y Leticia hablan en susurros de espías para asuntos tan nimios como un peinado o 2 copas del abuelo, mientras él hace de agente doble entre la prima y el clan. La víspera de la boda, en la cena de gala de El Pardo, desfilan casas reales y condesas ansiosas por salir en la foto. David evita la genuflexión, estrecha la mano de Sofía y vuelve a su mesa de los sencillos. En cuanto a su abuelo Paco, conquista la pista con pasodobles y tangos. Leticia le ordena que lo saque de allí y lo mande a dormir. Impera la consigna de no destacar nada. Al amanecer, en el hotel donde rematan el atrezo, estallan por fin los silencios. Paco encara a Chus y le escupe un hijo de puta que prende una trifulca de viejos agravios. Los modistos recomponen chaqués y la procesión sigue porque el espectáculo no se detiene. Entre vetos, poses pactadas, ocultamientos y llamadas a cualquier hora, David entiende que ya no decide nada de los suyos. Solo obedecen, temerosos de no estar a la altura de un guión que los convirtió en satélites mudos orbitando alrededor de Leticia. Después de aquello, se fueron de boda. Los meses previos fueron un carrusel impuesto desde Zarzuela, un calendario sin respiro de cenas, cumpleaños, brindis y saraos para confraternizar con los injertos augustos del nuevo árbol familiar. Al principio tenían su gracia, era como abrir una puerta secreta, pero pronto se volvió cansancio puro porque en palacio nunca eres tú, todo es contención, hombros rectos, sonrisa medida, y Leticia, herida por las burlas de la prensa, apretaba la tuerca de los vestidos, los peinados, los tonos de las medias, como si la dignidad dependiera del dobladillo. El episodio que desbocó la máquina fue la boda de la hermana Abigail. No se tragaban, desde siempre, y no iba a invitarla. Pero a última hora llegó el aviso de que Felipe y su prometida irían, y con ellos una bandada de cámaras que convirtió el banquete de pueblo en diana nacional. Se rieron del restaurante, de los menús, de los dientes de las abuelas, del supuesto langostino de Felipe. Dice David Rocasolano que él se sentó al lado de Felipe y ni lo tocó.
Y Leticia, lejos de encogerse, respondió con más protocolo, más ensayo y más catecismo de etiqueta. No sé qué pensará a día de hoy David Roca Solano de cómo maneja el protocolo su prima, ya que creo que no hay ninguna manera, ¿no?, en la que ella encaje dentro del protocolo real. Sin embargo, aquí, al principio, al casarse, parece que ella se ve muy contenta con el protocolo, que lo sigue a rajatabla, y eso me parece bastante curioso, no sé a vosotros. Pero claro, una persona que sigue el protocolo cuando al principio tiene que demostrar que es lo suficiente, pero que luego deja de seguirlo porque ya ve que tiene más poder que los mismos Borbones. La Leti ya ha visto que ella parte el bacalao. Porque como nos ha dicho muchísimas veces nuestro querido Joaquín Abad, Felipe es una persona sin personalidad. Es una persona que ha sido siempre a la imagen y semejanza de su madre. Una persona que sonríe, que es afable, que es cordial en los mítines. Pero Leticia se le ve un poquito más de mala hostia, de domadora, de mujer que le gusta hacer las cosas a su manera, de mujer que le gusta tener todo bajo control. Claro, así de lista es, que de primeras el protocolo es importante para cuando está en una boda de pobres, porque no nos vamos a engañar, cualquier persona de la Casa Real ve el marisco, que nos comemos el 99% de los que estamos aquí en el directo de hoy, y te dicen, esto es una basura. Van a un restaurante o bar Paco y no se comen el pincho de tortilla. Están en una alcurnia muy superior a la nuestra. El café que se toman ellos no es el cortado de máquina que te tomas tú en la cafetería o bar de tu barrio. No, no tiene nada que ver. Todo lo que consume la Casa Real es de la más alta calidad. Y van a la boda allí a descojonarse, ¿no? A decir, mira el populacho, mira cómo come, mira los langostinos, por Dios, pero si ese langostino está congelado. Claro, acostumbrado a que vaya del barco a la mesa prácticamente, de repente se encuentran con esta basura, entre comillas, ¿no? Entonces, pues claro, a seguir el protocolo con la finalidad de que no se les asocie con ellos. En las cenas de palacio, David Roca Solano dice que aprendió que allí lo vivo se finge y lo fingido manda. A veces entraba a un ujier con un teléfono, el rey atendía como si estuviera decidiendo el destino del país y resultaba ser la enhorabuena por el partido del Valencia y la mesa respiraba aliviada. Otras, como aquella noche en que Chus quiso parecer profundo y mencionó el negocio de la libertad, Juan Carlos contestó con una fanfarronada de taberna sobre 2 hostias a Jesús Cacho y todos se rieron menos Leticia, que luego seguro le leyó la cartilla a su padre. Aquí no me cabe ninguna duda que lo que cuenta el señor David Roca Solano es cierto. ¿Y por qué me parece que es cierto? Porque Juan Carlos no se ha leído un libro en su vida, no ha tenido un interés más allá de lo carnal o de hacerse rico en toda su vida. A él no le interesa la cultura, a él no le interesa la narrativa, a él no le interesa el cine, a él lo que le interesa son las mujeres, la caza y las corruptelas. Buena sangre, ¿no? La sangre azul de los Borbones, señores y señoras. ¡Qué maravilla, eh! Claro, y el otro de repente dice el negocio de la libertad. Y Juan Carlos dice, ¿de qué? ¿De qué negocio de la libertad? Tonterías, eso no me va a hacer rico. Así que sí, un poquito en su línea. Entre plato y plato, David Roca Solano va tomando nota.
El rey llegaba sonriente mientras había cámaras, posaba y cuando se iban, se apagaba y se esfumaba. Una indiferencia pareja para todos, sin gestos de cariño con los suyos, y Sofía, al contrario, miraba a los ojos, recordaba los nombres de la gente, recordaba las edades de la gente. Esto, según David Rocasolano, es porque conoció hambre, ratones y exilio, y eso te cura contra la altivez. El resto era liturgia, conversación eterna sobre niños para no pisar minas, cubiertos milimétricos, chaquetas que no permiten respirar y un cohiba encendido antes de que los demás terminasen. El humo trepando por un Sorolla o un Velázquez, como si el salón fuese un club y no un museo con gente dentro. Dice David Rocasolano que también descubrió el poder de los relatos útiles. A Leticia la pintaban de lectora voraz y políglota y David dice que solo la vio con periódicos o algún libro que fuera bestseller, regalos que acababan de adorno en la estantería y la famosa ofrenda a Felipe en la pedida fue una novelita menor de Larra en vez de sus artículos. Un guiño de escaparate más que de cabeza. Lo mismo con los idiomas milagrosos de las primas, que la revista multiplicaba como estampitas. De Juan Carlos, nadie presume inteligencia en los libros. Se repiten campechanía y sentido del Estado, según lo que dice David Rocasolano. Pero sus mejores armas son el chascarrillo y la pose. Y a David le quedó la impresión de un hombre criado entre algodones que decidió que su cabeza solo debía sostener la corona. David Rocasolano se proclama como no monárquico ni tampoco republicano. Dice que lo que ve es lo que cuenta, una institución de terciopelo que nos iba formateando, una familia convertida en figurantes dóciles alrededor de la nueva princesa, y David allí con un traje prestado, masticando pescado, mientras el salón se nublaba de puro y el protocolo le sujetaba la espalda como una mano invisible. A ratos, pese a lo tedioso del asunto, se colaban chispas que lo explicaban todo. Leticia obsesionada con neutralizar cualquier motivo de escarnio, reescribiendo vestidos y peinados como si con eso se domara a la prensa. La mesa de los sencillos, al fondo del salón, mientras la aristocracia jugaba a quedarnos sitio hasta en la foto, a quitarse el sitio hasta en la foto, perdón. Las llamadas del rey para celebrar goles que no vio, la reprimenda silenciosa que flota cuando alguien mencionaba negocios turbios, el rumor de los niños para rellenar silencio, la certeza que cuando crees haber entrado en la historia, lo que en verdad has hecho es entrar en una coreografía donde todo está dado y lo único que puedes hacer es si aprietas los dientes o respiras hondo y sigues el compás. A ver, fijaros lo bien que se lo pasaban allí en Casa Real, David Rocasolano con el resto. Sin embargo, chicos, en la casa de Felipe, al principio todo era más fácil. Desaparecía el mármol solemne de Zarzuela y aparecía un anfitrión cordial que descorchaba un Vega Sicilia y proponía buffet sin camareros ni liturgias, un tipo atento que hacía lo posible por borrar las fronteras del linaje mientras tú intentabas olvidar que a la izquierda colgaba un murillo. Las revistas hablaban de una biblioteca infinita y lo que había eran 200 libros bien puestos en su despacho. Y debajo una bodega gigantesca con arena traída del Índico para la humedad perfecta. Pidieron discreción, no por el lujo, decía él, sino por no alimentar la sombra del alcohol que persigue a su padre. Y lo cierto es que Felipe bebía como cualquiera, sin alardes ni euforias. Con él bromeaba sobre el carácter controlador de Leticia, con él comprobó que lo del Atleti era pose útil para romper el hielo,
y con él también entendió David Roca Solano que su cultura era más de experiencias guiadas que de páginas subrayadas. No presume de carreras completas, confiesa tutores y atajos, pero habla con solvencia de casi todo y sobre todo escucha. Y ahora mis disculpas, chicos, que voy a ir al baño un momentito. Ya estoy de vuelta, chicos. A ver. Bueno, pues continuamos con lo que estábamos contando, que en casa de Felipe todo era mucho más natural y que David Roca Solano se quedó con la sensación de que Felipe sabía muchísimo más manejarse en sociedad que otra gente, que podía hablar con solvencia de todo y que sabía escuchar. Fuera de las cenas oficiales jamás se hablaba de política y por eso sorprendieron dos grietas. En 2008, con Telma de cumpleaños y la crisis asomando, Felipe se mostró preocupado por la ceguera del gobierno y el catastrofismo hueco de la oposición. Y otra vez admitió que con el PSOE se sienten más libres que con el PP, aunque enseguida vistió la frase de neutralidad. También se había pensado la sucesión, no tocar el título solo por la prelación de sexos. Esperar el momento oportuno, temer que una reforma aislada devenga plebiscito sobre la monarquía. A ratos hablaba como comunicado oficial y otros como si se oyera desde fuera, volver a la naturalidad desde siempre. Con las infantas la panorámica era desigual. Elena era educada y distante, parecía vivir al margen de la conversación, hasta que de repente explicaba cómo enseñaba colores en inglés con un tono infantil que dejaba la escena suspendida en el aire, más timidez que rareza. Cristina, en cambio, cercana y flexible, ofreció su casa cuando operaron a Patricia y la amabilidad de ambos se sostuvo incluso cuando el caso nos convirtió cada gesto en sospecha. David defendió la presunción de inocencia y vio a Iñaki como un tipo afable atrapado por una inercia de favores y oportunidades que se disparan cuando tu tarjeta dice marido de la infanta, un contraste doloroso con el trato de seda que recibió Marí Chalar y que desnuda la jerarquía silenciosa de ese mundo. La vida allí cambia el vocabulario. Un concesionario te habla de tu familia mientras prepara Volvos. Y cuando llamas intrigado te recuerdan con rigidez que nada es regalo, que todo es patrimonio nacional, que el puro encendido bajo un Sorolla también se explica al servicio de los españoles. Al final, lo que tejía la casa del príncipe era una mezcla de humanidad privada y corsé público. Felipe, con criterio propio, relegado por asesores y por el miedo a eclipsar al rey, en ese momento Juan Carlos. Leticia, vigilante del relato hasta en lo doméstico, una red de privilegios que normalizan lo excepcional y empuja a los recién llegados a buscar su sitio entre sueldos simbólicos y expectativas desmesuradas. En ese clima es fácil resbalar, empezar con cantidades pequeñas, justificar cada paso con la retórica institucional y descubrir demasiado tarde que hay lenguajes y licencias que solo pueden usar algunos. En el siguiente capítulo, la verdad es que es bastante interesante, porque
David Roca Solano pinta a los amigos de Príncipe como figurines de postal, siempre riendo, vacíos, con melenas de catálogo y novias famélicas, y coloca en el centro a Coco Gómez Acebo, sobrino del rey del gesto chulesco y la anécdota bochornosa, desde el cartel de prioridad oficial para aparcar en el carril bus hasta el no sabe usted con quién está hablando cuando su perro ensucia barajas, pasando por las exclusivas de su vida privada. En una fiesta en casa de Felipe, Coco les ofrece con naturalidad un plan para cazar lobos en Ucrania, como si el tiempo, el dinero y la empatía fuesen recursos infinitos, y la distancia de mundos se evidencia hasta en el garaje, utilitarios, abollados junto a Bentleys y BMWs. Telma se deja seducir por el glamour. Patricia y David Roca Solano lo observan con ironía. Y Leticia, que antes abominaba este tipo de frivolidad, exhibe una capacidad de adaptación fulminante. La estera cumbre llega con Laura Ponte, sonrisa de pasarela, conversación hueca sobre ciudades de verdad y una risita compartida con Leticia que degrada a la provincia justo cuando la explebeya va camino de ser princesa de Asturias. Más tarde, los vínculos de pasillo que Laura airea acaban costándole invitaciones a palacio. El giro religioso de Leticia remata la transformación, de atea a militante, a misa dominical de toda la vida, rezos en Covadonga y una normalización del rito que suena al oído del primo a interiorización de papel. Así que, claro, Leticia, pues si tiene que hacerse la religiosa para poder estar más adaptada a todo el asunto real, no hay ningún problema. Estos son mis principios, pero si no les gustan, aquí tiene otros, ¿no? Claro, la hipocresía para él se consuma en una cena en el ático de Jaime del Burgo, heredero de linajes y opiniones donde se discute el aborto en términos de fe y destino. Leticia toma la palabra para defender que todo ser que manda Dios debe nacer y Felipe asiente satisfecho, mientras el narrador, con la memoria de otros papeles y otras decisiones, decide irse antes de digerir del todo esa última máscara. ¿Y por qué se siente así David Roca Solano? Porque Leticia no hace mucho, desde que están en estas circunstancias, le pidió a David que le ayudara a esconder la documentación de un aborto que había tenido. Claro, en sociedad tiene que decir que el aborto son cosas de Dios, pero en su vida privada había tenido un aborto. Esto pone de manifiesto la constante hipocresía por parte de la realeza y también de la clase política. Una vez más, consiste en decir al populacho lo que quiere oír, pero luego hacen lo que les sale de allí abajo. Lo cual es un horror. ¿Por qué es un horror? Porque tanto a la clase política como a la realeza la están manteniendo los españoles. Y los españoles deberían juzgar con todo a esa clase política y a esa realeza. Porque si se acaban los impuestos, o si se acaba la parte de los impuestos destinada a mantenerlos, ellos se van, porque se quedan sin nada. Y entonces, cuando la gente dice, ¿por qué os metéis tanto en la vida de la Casa Real? Porque puedo y porque quiero, porque hay libertad de expresión y porque le estamos manteniendo entre todos los españoles. Bueno, yo como os digo, yo ya no, porque resido fuera de España desde hace muchísimo tiempo, pero ¿cómo no vamos a poder hablar de ello si queremos? ¿Cómo no vamos a poder mencionar que Leticia tuvo un aborto? ¿Por qué no? Porque a ella le viene mal que la gente sepa la realidad de lo que cometió, pero luego, sin embargo, la palabra de Dios, y Dios es el que debe decir todos los seres vivos, pero ¿en qué quedamos? ¿Cuáles son tus principios? ¿Por qué normas te riges? Porque yo entiendo que una boda
por sacar la vida solucionada, viene bien. Pero yo pensaba que Leticia era un poco más abanderada del feminismo. Pero claro, la ideología republicana, la feminista o el ateísmo, todo se difumina en el momento en el que te ponen poder delante. ¿Cuánta caña le mete Javier a la Casa Real? Ten cuidado que igual te cae una denuncia de Izquierda Unida. Todavía no supero eso, ¿eh? La verdad me quedé totalmente loco. Conspi, por cierto, que cuando puse el comentario noté que como te habías enfadado un poquito con lo de coca alta en mi mañana, en tu noche. Espero que no te lo tomaras bien y que tampoco se lo tomara mal Juan Lanca. No sé. Pero bueno, en fin, chicos, que me voy por el chat. Que lo que digo, que nos quejemos todo lo que queramos de la Casa Real y de Leticia. Como si le dedicamos 20 vídeos al día. Que nos digan que es acoso. Muy bien, pues acoso a la gente a la que doy mis impuestos para que ellos se lo gasten en yates. Puedo hablar de ellos. No hay ningún tipo de problema. A ver si vamos a tener que hacer siempre lo que no sea políticamente correcto. Pues no, se acabó a atacar. Así que, nada, vamos a seguir un poquitito con la cronología del libro. Ya que, bueno, tenemos un niño, el nano, pero el nano, ojo que ya me veo muchos de vosotros, ojo que ya estoy viendo a cierto canal de YouTube preparando el 8º vídeo de quién es el nano. Que ahora resulta que el nano es de Casa Real, ¿no? El puto nano. Lo digo, igual muchos de los que estáis aquí no entendéis la referencia, pero estoy hablando de Alcácer, que en la versión de Ricard se habla de un tal nano, que también se había sido mencionado en otras ocasiones. Y varios canales de YouTube decidieron descubrir quién es el puto nano. A ver, el nano puede ser un mote que se usa con cariño o puede ser una coletilla, un vocativo que se utiliza sobre todo en la Comunidad Valenciana para referirse a la gente. Lo hemos comentado muchas veces. En Cádiz se dice pisa, en Málaga hillo, en Toledo bolo, en Madrid tronco, en Zaragoza co, pues en Valencia nano. El nano en este caso es el chaval aquí en Casa Real de David Rocasolano, que, bueno, le encanta al nano, le encanta el palacio, porque puede hacer derrapes súper chulos y chocar con muebles centenarios sin que nadie pareciera demasiado alarmado. Su padre, David, lo observa fascinado intentando retener la infancia del niño con la cámara como si fotografiarlo fuera una forma de detener el tiempo. Pero claro, aquella inocencia cotidiana choca de frente con la paranoia de la Leti, que aparece una tarde más fría que un edicto real para prohibirle las fotos. Le dijo, no hagas fotos aquí, con tono autoritario, insinuando que esas imágenes podrían interesar a mucha gente. Él le replicó que lo único que quería era tener imágenes de su hijo, que no mercancía de revista, que él ya era abogado y que no necesitaba recurrir a este tipo de cosas. Aunque luego escribió un libro, Adiós Princesa, también para como dice mi amigo el Conspi, clink caja, así que tampoco vaya de tan digno con yo no busco material de revista. Coño, pues bien que te apuntabas todo el historial de tu prima para el día que te cabrearas exponerla, ¿eh? Ojo, que no digo que esté mal, pero me molesta también un poquitito que la gente se las dé de dignos, cuando de dignidad hay poca. En fin, él está bastante indignado con su prima y parece que la discusión se repitió cada visita, cada vez más agria, y el primo, que había sido su confidente en cuestiones personales, terminó convertido en sospechoso. Leticia parecía ver espías en cada gesto y micrófonos en cada cámara. Con el tiempo empezó a espaciar las visitas de David Rocasolano a Zarzuela,
ya no solo por incomodidad, sino por un miedo silencioso. Su hijo, Nano, comenzaba a comprender quién era ese señor alto que aparecía en los cumpleaños, y lo contaba con una seriedad infantil que podía ponerles en un aprieto. Lo matriculó en el colegio Los Rosales, el mismo donde había estudiado Felipe, convencido de que rodearse de la oligarquía abriría puertas el día de mañana. Allí todo se medía por el linaje y el apellido Rocasolano bastó para que el niño fuera admitido sin una sola pregunta. En el colegio, rodeado de guardaespaldas y de hijos de la nobleza, Nano se paseaba feliz, encaramándose a los escoltas de sus primas las infantas, ajeno a las miradas de los demás padres que se preguntaban quién demonios era aquel niño con tanta familiaridad con la seguridad real. Mientras tanto, Leticia cada vez intensificaba más su control hasta niveles obsesivos. Vigilaba cada gesto de su familia, convencida de que alguien filtraba información a la prensa. Imponía castigos y broncas a sus hermanas y su madre si una paparazzi lograba una foto o si algún detalle de su vida privada aparecía publicado. Todo debía permanecer sellado, aséptico y sin fisuras. Cuando anunció su primer embarazo, aseguró con tono beatífico que no querían saber el sexo del bebé, que lo único importante era que naciera sano. Pero una tarde de domingo, entre cafés y galletas servidos por criados vestidos de blanco, les confesó sonriente que sería un niño llamado Pelayo. Días después, esa información apareció en la prensa. Leticia montó en cólera y habló de traiciones, de topos, de familiares que vendían intimidades. Sin embargo, cuando dio a luz, el supuesto Pelayo era una niña, Leonor. Para David Rocasolano, esto fue la prueba definitiva que la princesa había cruzado la línea entre la prudencia y la paranoia. Mentir al propio entorno para ponerlo a prueba, fingir el sexo del hijo solo para detectar filtraciones, era el síntoma de un miedo desbordado. Y bueno, ya llegamos al último capítulo del libro, que no lo estoy leyendo, esto no es un audiolibro, el libro lo podéis comprar a través de Amazon para poder leerlo, para poder desengranar las cosas principales. Aquí estamos tranquilamente comentando un poquito el contenido, pero si queréis disfrutarlo de veras, os recomendamos que lo leáis. David Rocasolano, por favor, no me metas un strike. Muchas gracias. Y vamos a llegar al último capítulo. Aquí David Rocasolano hilvana 3 líneas potentes. Por un lado, el papanatismo español ante el poder, su travesía profesional en un despacho con pedigrí político y su choque frontal con la maquinaria mediática, todo coronado por el desamparo calculado de su propia familia y de Leticia cuando le toca la tormenta. Primero desmitifica la supuesta ventaja de ser parientes de los príncipes. En teoría llueven oportunidades, en la práctica a él no le cae nada, o si alguna vez cayó fue el fichaje de Ledesma y asociados, más por brillo del apellido que por auténtico trasvase de clientes. Trabaja 4 años, entrega el 30% de lo que factura, que dice que son unos 90.000 euros anuales, y descubre que aquello era un despacho político socialista desconectado de encargos reales para él. Se ve hastiado de esa cultura y del boom ladrillero que pronostica acabará en descalabro. Luego estalla el caso Cienpozuelos. La Gaceta lo mete en portada como el primo de Leticia, que habría sacado 385.000 euros de una cuenta de un testaferro imputado. Él explica su versión, una operación inmobiliaria común que termina comprando él con hipoteca cuando el cliente se echó atrás, pero nadie la recoge. Llega el linchamiento televisivo, tertulias que lo tildan de trincón, rótulos que mezclan su parentesco con corrupción municipal y chascarrillos sobre la plebeya familia. En paralelo, su teléfono arde, clientes asustados, amigos que se evaporan. La etiqueta del primo de la princesa sustituye su nombre propio. La rectificación, si llega, nunca compensa el daño. Lo más hiriente es la reacción o la ausencia de reacción en Palacio.
Pasa el día esperando una llamada de apoyo, que no suena. Cuando por fin lo hace, Leticia, el foco de ella no es su situación, sino una pregunta helada. Si aquello la manchara a ella, él explota. Si no fuera tu primo, esto no me pasaría. Y decide cortar. Contesta con frialdad a un SMS diplomático de Felipe, despide a Telma con otro mensaje, cambia de número y se blinda. Siente la puñalada del ostracismo táctico. En crisis, todos esperan la instrucción de Leticia antes de moverse. Ya en modo defensa propia, planifica, demanda y va a por el origen del daño. Llama a la Gaceta, fuerza una cita con Carlos Dávila en Intereconomía y entra con la grabadora encendida. Le pone los papeles sobre la mesa, fue testigo, no imputado, y le canta las 40. El titular no va por él, va por Leticia usando su nombre de ariete. Dávila lo niega con solemnidad de manual. La asistente intenta relativizar, que aún no hay sentencia, y él aclara que ni siquiera forma parte del procedimiento. Entonces llega la propuesta indecente. Si nos cuentas lo que sepas de la financiación ilegal del PSOE, te llamo antes de publicar sobre ti, un pacto entre caballeros. David se levanta y se va. La trinchera ya está acabada. Próxima parada, los juzgados. Así que, con esto, con la preparación de la vía legal a la Gaceta, termina el libro Adiós, princesa, de David Rocasola. Pues nada, ahora os leo un poco y luego ya me